Estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Quien les saluda es la profesora Erika Rupaya, profesora del área de Ciencia y Tecnología. Y como ya hemos venido desarrollando desde hace varias semanas la programación de Aprendo en Casa, en este caso la programación radial, vamos a continuar entonces el día de hoy con nuestro tema con respecto a la influencia de los microorganismos en la vida y de qué manera la ciencia y la tecnología nos ha ayudado a comprenderlos. Bien, para desarrollar justamente nuestro reto, tenemos que de alguna manera responder a ciertas preguntas, tales como por ejemplo, ¿qué es un microorganismo? ¿Dónde se encuentran los microorganismos? ¿Qué función cumplen los microorganismos? Bien, y para ello, jóvenes, vamos a dar inicio entonces a una breve explicación. Bien, tenemos entonces acá una imagen, ¿verdad? En donde podemos observar una serie de microorganismos. ¿Listos? Muy bien. Estos microorganismos tienen diferentes formas, algunos diferentes tamaños y también diferentes funciones. Bien. Entonces, ¿qué será un microorganismo? ¿A simple vista lo podemos observar? No. Los microorganismos son tan pequeños que a simple vista es muy difícil de observarlos, por lo tanto necesitamos hacer uso de un instrumento. En este caso, el instrumento que vamos a utilizar va a ser nuestro microscopio. Bien, entonces, micro significa pequeño, organismo significa ser vivo. Bien, entonces, microorganismo o microbio es lo mismo. ¿Y qué son? Son seres vivos tan pequeños que a simple vista no pueden ser observados y que necesitamos de un microscopio para poder observarlos, para poder estudiarlos. Bien, entonces, los microorganismos, si bien es cierto, son seres vivos, pero actualmente dentro de este grupo de microorganismos se le ha agregado, en este caso, por ejemplo, a los virus. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, los microorganismos todos son seres vivos excepto los virus. Ellos no son seres vivos, pero se les incluye dentro de los microorganismos por su tamaño, porque son muy diminutos, es más, mucho más pequeños que las bacterias y mucho más pequeños que los hongos. Entonces, cuando hablamos de bacterias, cuando hablamos de hongos, cuando hablamos de virus, nos estamos refiriendo a microorganismos. La mayoría de estos microorganismos jóvenes presentan una sola célula, es decir, son unicelulares. Bien. Y también vamos a incluir dentro de este grupo de microorganismos a las algas unicelulares y a los protozoarios. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esto es con respecto al concepto de microorganismos. Vamos a empezar entonces a estudiar a los microorganismos, empezando justamente con las bacterias. ¿Qué es la bacteria? La bacteria, si bien es cierto, es un ser vivo que presenta solamente un tipo de célula, en este caso célula procariota, es decir, carece de un núcleo definido, van a ser, digamos, un grupo de seres vivos, ¿no? Cuando hablamos de bacterias, que han existido desde hace muchísimos años y que han logrado sobrevivir hasta el día de hoy, debido a las múltiples características que ellos presentan. De repente en algún momento hemos escuchado el término bacteria y ¿qué es lo primero que hemos pensado de ellos? Por ejemplo, que pueden producir algún tipo de enfermedad o que se encuentran en alimentos contaminados, ¿cierto? Pero no, jóvenes, en realidad las bacterias no todas son dañinas. Es más, de todo el grupo de bacterias que se ha logrado estudiar, solamente una pequeña parte de ellos son bacterias patógenas. ¿Qué quiere decir bacterias patógenas? Quiere decir que son bacterias que causan enfermedades. Pero de allí al resto de bacterias, que son un gran número, vamos a ver que son bacterias muy beneficiosas, tanto para el hombre como para el planeta, tanto también, ¿no?, para nuestro planeta. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a ver, jóvenes, que estas bacterias se encuentran en todas partes, incluso dentro de nosotros, ayudándonos en una serie de procesos que nosotros realizamos, tales como por ejemplo en nuestra digestión, formando parte también de nuestro sistema inmunológico y de esa manera nos ayuda a enfrentarnos a, digamos, cualquier agente patógeno que nos quiera causar daño. Entonces las bacterias son muy importantes, ¿no? Y son muy beneficiosas también. Solamente un pequeño número de ellos son bacterias dañinas,
Son bacterias patógenas causantes de muchas enfermedades. Bien, entonces, las bacterias, al ser muchas, presentan diversas formas. Formas esféricas, tales como por ejemplo los cocos, forma de bastones, tales como por ejemplo los bacilos, forma de coma, tales como el vibrio, tales también como el espirilo, ¿no? Que tienen forma de, como dice su nombre, forma de espiral. Entre las bacterias, por ejemplo, patógenas causantes de enfermedades, tenemos al neumococo. Entonces, si su nombre dice neumococo, ¿qué forma tendrá esta bacteria? La forma esférica, es decir, la forma de un coco. ¿Listo? Tenemos, por ejemplo, al bacilo de Koch, ¿ya? Que es una bacteria causante de la tuberculosis. Bien, entonces, ¿qué forma tendrá esta bacteria? La forma de un bastón. Bien, tenemos al Vibrio cholerae, causante del cólera, por ejemplo, ¿no? ¿Qué forma tendrá esta bacteria? La forma de una coma. Bien, entonces, eso es con respecto a algunas bacterias patógenas. Pero, ¿todas las bacterias son malas? No. Muchas incluso de las bacterias son utilizadas por el hombre para fabricar, para producir ciertos alimentos procesados, para fabricar medicamentos. Entonces, las bacterias también son buenas. Bien, jóvenes. Por ejemplo, cuando nosotros queremos elaborar yogur, queremos elaborar queso, mantequilla, por ejemplo, necesitamos de la utilización de algunas bacterias, ¿cierto? Para la producción de algunos medicamentos también. ¿Listo? Entonces, las bacterias también son beneficiosas, la gran mayoría. Y es más, el gran número de bacterias ayudan en nuestro equilibrio ecológico a mantener, digamos, nuestra naturaleza, ayuda en los ciclos de la materia, por ejemplo, ¿no? Y también muchas de estas bacterias actúan como descomponedores, es decir, transforman la materia orgánica de seres muertos en materia inorgánica, los devuelven nuevamente a la tierra para que luego sean utilizados por las plantas para el proceso de fotosíntesis. Y de esa manera nuevamente iniciando la cadena alimenticia. Entonces, las bacterias son muy beneficiosas en ese ámbito. ¿Listo? Los virus. Los virus no son considerados seres vivos, pero sí son considerados microorganismos porque son digamos, entes, ¿no? Podríamos llamarlos así, entes patógenos en su gran mayoría, porque son causantes de muchas enfermedades que, si bien es cierto, se encuentran entre el límite de lo que tiene vida y el límite de lo que no tiene vida, ya que su composición es una composición proteica con material genético, en este caso que puede ser ADN o ARN. Bien, entonces estos virus, si bien es cierto, jóvenes, se encuentran en muchos lugares también. Lamentablemente son microorganismos que necesitan de una célula a la cual tienen que infectar para que de esa manera puedan sobrevivir y sobre todo reproducirse. Bien, entonces ellos actúan de esa manera, causando daño. Bien, actúan sobre una célula tomándolo como huésped, secuestrándolo prácticamente, ¿no? A esta célula para que de esa manera él pueda salir beneficiado y provocando así diversas enfermedades. Pero también hay un grupo de virus que no, digamos, tienen esa acción patógena, ¿no? De causar daño. También existen algunos virus que se encuentran en la naturaleza, ¿no? Y de alguna manera ayudándonos también. ¿Listo? Por otro lado tenemos dentro de los microorganismos a los hongos. En la imagen, si bien es cierto, vamos a observar hongos macroscópicos pluricelulares porque presentan están compuestos por una gran cantidad de células y sí son observables a simple vista, pero dentro de ellos vamos a encontrar a un grupo de hongos que son hongos unicelulares, son hongos microscópicos. Bien, y estos hongos microscópicos, si bien es cierto, también actúan como descomponedores, al igual que ciertas bacterias, ¿no? Convirtiendo la materia orgánica en materia inorgánica, regresando las sustancias de estos seres muertos hacia dónde, hacia la tierra. Esos hongos microscópicos, ¿no? Son los hongos a los cuales los vamos a llamar microorganismos, pero el resto de hongos no, el resto de hongos como las setas, por ejemplo, ¿no? Aquellos hongos con sombreritos son hongos pluricelulares, ellos no son microorganismos. Bien,
Por otro lado, también tenemos, por ejemplo, a los hongos que causan enfermedades, ¿no? Tales como, por ejemplo, el conocido hongo que causa el pie de atleta, ¿no? Entonces son hongos que a simple vista no los podemos observar y son patógenos. Por otro lado, tenemos hongos que, si bien es cierto, lo utilizamos, ¿para qué? Lo utilizamos para producir, por ejemplo, la cerveza, para producir, por ejemplo, el pan, ¿no? Tales como la levadura, por ejemplo, ¿no? Ya que los hongos realizan un proceso muy importante, que es la fermentación alcohólica, en donde liberan alcohol y liberan un gas que es el dióxido de carbono. En el caso, por ejemplo, de la cerveza, el hongo que se utiliza aprovecha muy bien el alcohol que produce. Sin embargo, en la elaboración del pan, aquí lo que se aprovecha es el dióxido de carbono, lo cual hace que la masa del pan aumente de tamaño. Bien, entonces los hongos también son muy beneficiosos y muy utilizados por el hombre. ¿Listo? Muy bien. Para finalizar entonces, jóvenes, tenemos que cuidarnos, sí. Cuidarnos, por ejemplo, de algunos microorganismos, sobre todo de los microorganismos patógenos, que nos pueda causar algún tipo de daño. Bien. ¿Mediante qué? Mediante un aseo, mediante una higiene personal, ¿no? Lavándonos siempre las manos. Actualmente estamos viviendo una pandemia producida por un nuevo coronavirus, que es el SARS-CoV-2. Si bien es cierto, tenemos entonces que extremar nuestras medidas de higiene, ¿no? Tanto como el lavado de manos, el lavado de los alimentos, la desinfección, si es que venimos de la calle, ¿no? Entonces, cubrirnos la boca, ¿cierto? Cuando salimos, la nariz y la boca, para de esa manera evitar contagiarnos, y sobre todo algo muy importante, el distanciamiento social, ¿verdad, chicos? Entonces, es muy importante la higiene. Bien, es muy importante el lavado de nuestros alimentos antes de ser cocinados y mantener la higiene también en la preparación de nuestros alimentos. Y algo también muy importante, jóvenes, sabemos que estamos cambiando de clima, sobre todo, entonces eso no significa que vamos a tener todas las puertas y ventanas cerradas para que no entre el frío. No, por lo menos unas horas abrir nuestras ventanas para que nuestros ambientes se mantengan ventilados, ya que si los vamos a tener cerrados por mucho tiempo, entonces imagínense cuántas bacterias, cuántos virus patógenos se puedan estar acumulando, ¿no? Entonces, muy importante eso. Y también evitar la aparición de hongos, que de alguna manera hay algunos hongos que están ahí descomponiendo nuestros alimentos, ¿no? Tales como, por ejemplo, los mohos, el moho del pan, el moho de las frutas. Bien, chicos, entonces, por ese lado, con respecto a los microorganismos, pero también tenemos que responder a la pregunta, ¿no? ¿Qué influencia tienen estos microorganismos en la vida? Jóvenes, el estudio de estos microorganismos, tales como bacterias, tales como hongos, como virus, protozoarios, algas unicelulares, de alguna manera nos ha ayudado a que el hombre pueda producir algún tipo de tratamiento. El hombre está en la búsqueda de qué, en la búsqueda, digamos, de soluciones, de vacunas, frente a muchas enfermedades que a lo largo de los años han aparecido y siguen apareciendo. Entonces, estos microorganismos nos ayudan en el tratamiento también de algunas enfermedades. Bien, entonces es muy importante el estudio. ¿Y cuál es la ciencia que se encarga del estudio de estos microorganismos? Pues tenemos, por ejemplo, a la microbiología. Es la ciencia que se encarga del estudio de estos microorganismos. Y el término microbiología proviene de tres voces, ¿cierto? Micro, que significa pequeño, bio, que significa vida, y logos, que significa estudio. Entonces se encarga justamente del estudio de esos organismos muy pequeños, muy diminutos. Bien, entonces, eso con respecto entonces a los microorganismos.